Ahí ya pueden ver la pantalla. Sí, sí. Listo. Bueno, bienvenidos sean todos a nuestro segundo meetup de la ciudad de Monterrey. Quisiera antes de empezar a dar el meetup, pues dar algunas reglas de lo que sería esta sesión virtual para tener un poco de orden, ¿no? Lo que les recomiendo es que por favor, ya hemos tenido un poquito de complejidad en los otros eventos. Lo que les recomiendo es que pongan su nombre completo con el cual se registraron a la plataforma precisamente en su sesión, ¿no? Del Webex para poder identificarlos en caso de que ganen algún quiz o algo por el estilo. Por otra parte, si necesitan tener si quieren hacer alguna pregunta o algo por el estilo, levanten la mano. Tienen una opcioncita, si se van a su nombre en la parte de participantes, tienen una opcioncita que dice precisamente levantar la mano. Y pues siéntanse libres de escribir en el chat. Y bueno, nuevamente sean bienvenidos a este segundo meetup de la ciudad de Monterrey. Vamos a estar hablando de del API Design, del diseño de APIs y buenas prácticas, ¿no? Con respecto al RAML y al Design Center. Si quieres, en la siguiente slide. Vale. Unos temas, ¿no? Eh, lo que siempre les decimos, que es el meetup, que es ¿qué son los MuleSoft Meetups? Los MuleSoft Meetups es un grupo de la comunidad para la comunidad. Em, la idea es precisamente crear un ambiente seguro, un ambiente donde la gente o la comunidad de MuleSoft, las personas que son eh, entusiastas de MuleSoft, de la integración, de arquitectura, de APIs, de microservicios, precisamente se unan a esta plataforma o a esta comunidad, a este ambiente donde vamos a compartir conocimientos, ideas, proyectos, experiencias que tengan que ver precisamente con MuleSoft, ¿vale? Este, Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Alan Muñoz. Soy uno de los líderes de los meetups de Monterrey, también soy el líder de Ciudad de México. Entonces, ahí está mi LinkedIn, me pueden encontrar por LinkedIn y preguntarme cualquier cosa que necesiten por esa vía. De igual forma, bueno, actualmente trabajo en la empresa Accenture. Soy un arquitecto de APIs y de integraciones. Ahorita no me encuentro trabajando específicamente con MuleSoft, pero sí con API-led Connectivity y microservicios y arquitecturas de integración. Entonces, a lo que necesiten, pues estoy a sus órdenes y es un gusto estar aquí con ustedes. Mira, no sé si te... Hola, hola chicos, ¿me escuchan ahí? Eh, Hola, buenas tardes, noches ya a todos. Pues yo soy Veira Gutiérrez, estoy también aquí con los chicos trabajando en estos meetups de Monterrey. Por ahí ya tienen en pantalla mi LinkedIn. Yo tengo pues ya aproximadamente 3 años, un poquito ya a 4 tirándole, trabajando con MuleSoft. Eh, he practicado el entrenar en gente en MuleSoft en temas de fundamentals. Es lo que eh, ahorita es como que lo que he desarrollado más. Sigo tomando los cursos de MuleSoft, sigo aprendiendo mucho. Estas comunidades que hemos empezado a desarrollar tanto aquí en Monterrey, los chicos que ya tienen experiencia trabajando en México, ha ayudado y nos va a ayudar bastante. Para todo lo que necesiten, me encuentran por ahí en línea. Y pues ya mucha gente tengo el gusto de conocerlos. Me empezaron a dar. Aquí está mi LinkedIn para que podamos conectar. Y igual, ¿no? Tengo ahí un poco de experiencia en Microsoft. Ya hemos tenido esta charla algunas veces. Entonces, ahí con mucho gusto agréguenme y podemos charlar de cualquier tema que gusten. Vale, perfecto. De igual forma, precisamente el objetivo de los meetups es darnos a conocer, ¿no? Mostrarnos ante la comunidad como profesionales de la integración, de la arquitectura, de los APIs, de MuleSoft. Entonces los invito a que en el chat pongan su nombre completo, si quieren compartirnos su LinkedIn, cuál es la experiencia que tienen en MuleSoft, cuál es su rol actual y desde qué compañía pues nos están visitando. Sí, para aquellos que sean nuevos en los meetups, pues bienvenido.
y gracias por unirse a esta comunidad. Este, entonces, bueno, hoy vamos a tener un invitado que es precisamente un líder de la comunidad de Ciudad de México, eh, Ricardo Rodríguez. Si quieres, pues adelante, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por invitarme a participar en este meetup. Yo, como ya dijo Alan, soy Ricardo Rodríguez y soy líder junto con él y con Aarón también aquí en la Ciudad de México de los meetups. Ah, Como breve resumen, ya hablamos de esto en muchas otras ocasiones. Yo estudié ingeniería en control y automatización, pero me he dedicado al desarrollo de software desde hace como 6 años y en la parte de MuleSoft llevo trabajando más o menos 4 años y 2 meses, si no mal recuerdo. He trabajado en diferentes proyectos en América Latina y cuento con 2 certificaciones, el de API Design Associate y el de Integration and API Associate. También les dejo ahí mi LinkedIn por si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, e incluso si quieren participar en los meetups en la Ciudad de México, pues adelante. Ahí cuentan con el contacto. Creo que es todo, Alan. Alan, no sé si quieran agregar algo más ustedes. Sería todo. Gracias, Ricardo. Vale. Si quieres yo proyecto ahora para un poquito más de comodidad, si quieres. Justo lo que les digo de la cámara. Sí, Ya tengo ese empaño. entonces, hay que andar ahí checando, ¿eh? Porque a mí ya me la jugó eso de la cámara. Listo, listo. A ver ahora. Ya ven mi pantalla, ¿cierto? Excelente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre diseñar especificaciones de API con el Design Center. En general, el Design Center cuenta con dos vertientes, que es el Flow Designer y el API Designer. En esta ocasión no vamos a hablar del Flow Designer en sí, pero vamos a dar una pequeña introducción sobre esto. Eh, el Flow Designer, perdón. El Flow Designer es un apartado donde podemos crear flujos de NIM en la nube e ir validando si las APIs o integraciones que vamos realizando aquí funcionan de la forma en que realmente lo requerimos. Dentro del Flow Designer contamos con una serie de conectores básicos, bueno, entre comillas básicos, porque podemos encontrar un Dataway o conector de Salesforce e ir generando estas conexiones. Eh, Dentro de esta plataforma podemos hacer un pequeño debug para ir viendo la trazabilidad del payload dentro de cada conector. Y bueno, estas aplicaciones se despliegan en un sandbox específico. Para ser sinceros, yo nunca he hecho un flujo en Flow Designer porque ningún proyecto me lo ha requerido, pero seguramente si alguno de ustedes lo ha hecho, me podrá compartir más adelante sobre eso. Ya entrando a un tema más específico, hablaremos del API Designer, que no es más que otra interfaz web dentro del Design Center, donde podemos diseñar, documentar y probar las APIs, así como crear fragmentos de estas APIs que pueden ser expuestas a través del Exchange para ser reutilizados más adelante en otras API specification. Ok, ¿cómo vamos a trabajar o con qué vamos a trabajar en el API Designer? Aquí vamos a ocupar lenguajes estructurados, que acá los conocemos como Raml o Swagger. Y bueno, bajo mi experiencia, nunca he trabajado con Swagger dentro de esta plataforma, pero la plataforma lo soporta bastante bien. Siempre lo hemos usado sobre Raml. Si alguien ha trabajado sobre Swagger, también me gustaría que nos compartiera en algún momento su experiencia para ver cómo se trabaja con él dentro. Eh, bueno, como comentaba hace un par de diapositivas, dentro del API Designer podemos crear API Fragments, que son pedazos de RAML, en este caso, como esquemas de seguridad o data types, que se publican en el Exchange y los reutilizamos en alguna otra API que estemos diseñando ahí dentro. Un ejemplo de esto podría ser cuando tenemos cabeceras o headers de autenticación o client ID y secret.
pues crear un fragment donde ya vengan definidos estos headers y los vayamos reutilizando en las demás APIs que lo utilicen. En la experiencia, aquí me corrigen si es necesario. Es el gobierno de APIs o el C4E quien debería ir definiendo este tipo de elementos reutilizables, ya que al final son ellos quienes van arquitecturando nuestras aplicaciones. Bueno, dentro del Design Center podemos desarrollar nuestras especificaciones de dos formas, utilizando el Visual Editor o el Code Editor. El editor visual nos permite generar especificaciones por medio de clics y cajas donde vamos llenando con texto, y esto nos va generando un RAML o un Swagger a la par que podemos ir validando con Mocking Service. Por el lado del editor visual es un poco más rústico, en lo personal a mí me gusta más, ya que, bueno, me gusta meterle la mano a ese tipo de cosas, ¿no? En ambos casos contamos con las mismas capacidades como el Mocking Service o la consola de ayuda. Y vale, creo que nada más por este lado. ¿Qué más? A ver, aquí tenemos Interactive API Console. Bueno, el API Designer también nos proporciona una consola en tiempo real, que es algo así como un apartado donde podemos ver cómo va construyéndose nuestro contrato. Es decir, que vamos viendo cómo se van armando los recursos, con sus verbos, con sus ejemplos, con sus query params o sus headers, y esto lo hace un poquito más amigable a la vista. Esta capacidad también se encuentra en el editor visual, así que no perdemos esta capacidad yéndonos a una u otro de las vertientes. Context Aware Shell. No sé cuál es la traducción completa en español de esto, pero yo lo tengo como consola de contexto. En general es un apartado donde vendrían dándose sugerencias que podemos hacer dentro del YAML dependiendo de la tabulación donde nos encontremos posicionados. No sé si muchos o algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de tocar YAML, pero este lenguaje se basa en tabulaciones, en indentaciones. Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos posicionados en el editor de texto, son las opciones que podemos o características que podemos ir agregando a nuestra especificación de API. ¿Hasta aquí alguna duda? No sé, tal vez voy un poquito rápido, ya que son temas relativamente sencillos, o introductorios más bien. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, me pueden preguntar cualquier Sí. cosa. No importa que corten la presentación. Pero bueno, continuamos. Por último tenemos el Mocking Service. El Mocking Service nos ayuda a probar nuestra especificación con data fake. Nos ayuda a validar que lo que estamos haciendo cumple con las expectativas del componente que vamos a exponer. Con él podemos probar los métodos get o post que hemos definido y validar que los JSON, tanto de entrada o de salida, sean los correctos. Esto obviamente ayudado de los esquemas que vamos definiendo dentro del RAMON, ¿vale? Y bueno, por lo general el Mocking Service nos ayuda a recibir feedback por parte del cliente e ir haciendo las adecuaciones de nuestro contrato para posteriormente desarrollar la aplicación. Anotar, me continúa a declinar. Listo. Bueno, si no tienen alguna duda hasta el momento, ahora sí entramos de lleno a lo que es Best Practice. Si uno busca dentro de Google buenas prácticas con Ramon, seguro vamos a encontrar una serie de enlaces de diferentes autores donde nos ponen ya sean 5, 8, 10, 15 puntos importantes que uno debe considerar para que una API esté diseñada correctamente. Es cierto que todos esos artículos son bastante buenos, pero hasta el día de hoy yo no me he encontrado ninguna mejor, como el que la Universidad de New York nos comparte en uno de sus portales. Aquí he puesto todos, de hecho son como 32,
son como 32 características que debe cumplir una API para considerarse bien diseñada. Pero obviamente aquí no vamos a ver todos, vamos a resumirlo, ya que al igual que esos autores que te dan nada más 10 tips, yo creo que podemos juntar varios de estos en un solo punto o resumirlos y cumplir con estas especificaciones. De manera rápida vamos a ver que la Universidad de Nueva York nos pone que debe haber un título y una documentación definidos, un propio nombre para los ramos principales. También nos dan recomendaciones de utilizar ISOs específicos para los formatos de fechas, aprender a usar los métodos get, post, put, delete, tal vez el patch, entre otras cosas. El aprender a tener un buen versionado y, vale, también sería el generar un buen uso de los recursos. También generar un buen uso o una buena nomenclatura en query parameters, definir media types, definir mejor los recursos, porque ya lo había comentado, hacer uso de esquemas y data types, que eso es muy importante, aprovechando que podemos externalizar estos archivos RAML para hacer un poquito más entendible el archivo principal. Hacer uso de ejemplos, eso también es bastante importante para validar o mostrar realmente qué tipo de data vamos a recibir de un determinado endpoint. Hacer uso de trace también es importante para usar los esquemas o data types, bueno, al menos en la propuesta que yo traigo en este caso. Se llama determinar la seguridad, proponer algún medio de paginación cuando generamos listas. Discoverability, ahorita se me olvidó cómo se traduce en español, pero tener esa capacidad también. Y al último, ellos también recomiendan algo muy importante que, al menos en la experiencia que yo he tenido, muy pocas personas implementamos en algún momento o se nos olvida implementar, que es los códigos HTTP. Aquí abajo les dejo la liga de esta información que desde mi perspectiva está muy buena. De hecho, creo que es la documentación más completa que podemos encontrar sobre best practices. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda hasta el momento. ¿No podemos continuar? No. Bueno. Bueno, aquí les dejo un poquito de otros enlaces. Vemos que está la documentación de RAML 1.0, donde prácticamente podemos ver todas las capacidades que este lenguaje nos brinda. El enlace de la Universidad de Nueva York, donde comparte las mejores prácticas con RAML. La documentación de Microsoft, que se me hizo también interesante, ya que proporcionan unos buenos ejemplos de cómo diseñar APIs correctamente, y dos enlaces de diferentes autores donde ellos también te proporcionan un poco de información al respecto. Pero bueno, ¿sí? Me gustaría recomendarles el libro que ya se los recomendé en el Meetup pasado de Undisturbed REST, que habla precisamente de cómo diseñar bien APIs REST y cuáles son las buenas prácticas y las mejores prácticas, precisamente para esto, para diseñar los APIs REST. También cabe resaltar que ese libro te da los ejemplos bastante claros con RAML, ya que al final del día nosotros podemos hacer APIs o especificaciones de APIs con Swagger también, ¿no? Pero nosotros que nos enfocamos un poco a la plataforma de MuleSoft que siempre ha trabajado RAML, bueno, los ejemplos que vienen ahí son bastante buenos. Eso es cierto. ¿Alguna otra duda o comentario, amigos? Yo quisiera agregar también a lo que está platicando Ricardo, de hacer énfasis a todo lo que está explicando, porque finalmente el diseño del API es el paso inicial para poder implementar, ¿no? Entonces, en una arquitectura empresarial o cuando estamos definiendo todos los servicios, es esencial esta parte, porque un diseño erróneo o un mal diseño de APIs trae a que sea muy difícil de consumirlas, sea muy difícil de utilizarlas, de hasta descubrirlas, ¿no? Dentro de, por ejemplo, algo como el Anypoint Exchange. Entonces, es esencial, es un tema también que queríamos traer aquí a la mesa como el siguiente a las introducciones, porque es el primer paso, ¿no? De aquí, estos ramels que se exponen y que se muestran son el feedback inicial para cualquier product owner o
business analyst que debe de entender, o sea, el entendimiento del API no solo tiene que ser técnico, ¿no? Y muchas veces ese es la clave para diseñar buenas APIs. Intentar que las APIs sean consumibles por cualquier persona que pueda ver la especificación un poco más procesada como lo hace MuleSoft o lo hace cualquier otro API Manager, pero ese es el enfoque, ¿no? Y también, sobre todo si están trabajando con arquitecturas como lo es API-led Connectivity, que precisamente el centro del API el centro de la arquitectura es el API, ¿no? Y precisamente el modelo que ofrece MuleSoft para todos estos, o mejor dicho, la metodología que ofrece MuleSoft para este tipo de arquitecturas y para sus soluciones son precisamente un approach de design first, en el cual es API centered, ¿no? De que primero diseño el API y hasta que no realice varias iteraciones con mis consumidores de que en efecto esa API es la que yo quiero construir, no empiezo la construcción, primero la diseño, la publico, ¿no? La inventario para que los demás equipos puedan trabajar paralelamente. Ya con un diseño de API, tú puedes habilitar a los demás equipos a que trabajen precisamente con el mocking service, ¿no? Entonces, por eso es muy importante todo este tema relacionado a las APIs. Exacto. Sí, Completamente de yo creo acuerdo. yo creo que ahí, chicos, cabe pues recalcar una vez más que MuleSoft está enfocado mucho en el design driven de development. Hay que enfocarnos en el diseño, como lo comentó Aaron y ya lo han comentado los chicos. Es teniendo un buen diseño puedes tener una mejor implementación. Sabemos que en ocasiones podemos desarrollar nuestra API sin necesidad quizás de un riguroso diseño, pero el tener nuestro diseño nos va a ayudar a que nuestra implementación tengamos menos dolores de cabeza al decir, hoy no contemplé este recurso o no contemplé esta, otra opción, ¿no? O también el recibir el feedback a un tiempo temprano. Antes de llegar a nuestra implementación, pues nos va a salvar de varios temas, ¿no? Que tengamos que estar haciendo un refactor de nuestra implementación. Claro, claro. Aplanar la curva de integración, digamos. ¿Alguna otra duda, comentario, amigos? Yo tengo un comentario, Omar Hernández. Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Pues me tocó leer por ahí en algún foro que alguien preguntaba cómo hacer crecer tu API. Haz de cuenta que de repente definimos el API, empezamos a trabajar y por necesidades del negocio, de repente tenemos que hacerla crecer o agregar nuevos recursos, ¿no? Entonces, aquí el detalle más que nada es cuál es la correcta forma de hacer. Yo supondría que debería ser en el designer y de ahí hacer la importación al Anypoint. Pero mucha gente se quejaba de que le era más fácil hacerlo directamente en el Anypoint porque les planchaba los métodos que ya tenían definidos, ¿no? Entonces, pues por ahí no sé si nos podrán compartir alguna experiencia. Yo como lo he hecho, pues sí, lo hago directamente sobre el designer y pues vuelvo a sincronizar el proyecto. En mi caso no he tenido esa bronca, pero no sé si pasen algunas versiones particulares. Eh, justo vamos a tener una sesión de la Ciudad de México donde vamos a ver control de versiones. Esencialmente creo que el paso uno para cualquier implementación exitosa tiene que llevar control de versiones. El designer en Anypoint lo ha intentado, de hecho tienes ahí ramas, puedes hacer ramificaciones, más pienso que debería de ser también en tus propios repositorios que controlen, o sea, no confiarte en solamente un designer que es totalmente, se puede hacer, pero ya después de que le sumaste, que ya tienes la implementación con el RAML y todo eso, yo creo que es efectivo un poquito más diseñar por aparte, subir cambios y hacer un flujo de control de cambios, ¿no? Yo pienso que debería ser un poco más así, donde tienes tú tu propio versionador, como GitHub, GitLab, existen ya muchísimos, ¿no? Bitbucket, todo eso. Entonces, no fiarse solamente de Design Center, porque a final de cuentas su fin es diseñar, ¿no? O sea,
es para un inmediato, que se refleje inmediatamente lo que estás escribiendo en la API Console, y yo lo vería más para eso. O sea, creo que las features de control de versiones en Anypoint Design Center están jóvenes y van para buen camino, pero sí yo creería que, y es completamente una opinión, ¿no? Aquí está abierto el foro, pero a como lo hemos hecho, y aquí aquí tengo colegas que hemos podido colaborar en equipos grandes, lo mejor es tener tu control de versiones, ir revisando cambios, y así te evitas también esa pérdida de información donde ya no sabes dónde quedaron los recursos, dónde quedó a lo mejor un ejemplar que ahora estaban usando todos, cosas así, ¿no? Yo, Pero, hablando de un poco, una de las soluciones que propusimos para un proyecto que tuve hace un tiempo, eh, no existía eso de las versiones en el estudio, en el designer, que en realidad no me gusta porque no puedes comparar ramas ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, la solución que hicimos de este lado es desarrollar o diseñar las especificaciones en el bloc de notas, en este caso Atom.io, que cuenta con un plugin para diseñar Ramon, y como comentaron, ocupar GitHub o Bitbucket para hacer el control de versiones. Eso nos permitía trabajar en equipos grandes y realizar diferentes versiones de especificaciones. Tal vez esa es la solución que se acomoda a lo que tú necesitas. a ver, yo quisiera aquí también acotarme, me parece que está muy buena esta discusión. El Design Center nuevo sí te permite ver las versiones y hay que separar muy bien dos cosas, ¿no? Tienes la versión del API, tienes la versión de tu implementación, o sea, hay varias formas de cómo tú ves el versionado de tu API, tu implementación. Sí, según entiendo, Omar, y corrígeme, el tema está en que cuando ellos usaban el Auto-Generate Flows del Anypoint Studio, le planchaba los flujos que tenías en la parte de la implementación, el scaffolding. Es correcto. Vale. Y normalmente aquí hay algo que es una buena práctica hacer, es precisamente separar la implementación de la interfaz de tus métodos, de tus endpoints, porque una forma, o sea, siempre te va a planchar algo, ¿no? Pero una forma correcta de evitar este tema es precisamente separar la implementación, o sea, que lo que tú tengas en la parte donde, en tu API.xml, que es donde están tus flujos autogenerados, ese endpoint, perdón, ese XML, trates de no tocarlo. Crees otro XML y lo que genere son referencias, de manera que si planchas, como es código autogenerado, corres el riesgo de que en cualquier momento moviéndole algo o se te pueda planchar, ¿no? Los cambios. Eh, sí, si bien es cierto que tú tienes que tener un manejo, un gestor de código para tus implementaciones, ya directamente hablando del proyecto Mule, del Mule Application, hay que mantenerlo como un source code control diferente, ¿no? Una cosa es el que tu versionado de APIs, de assets, de fragments, de headers, de traits, etcétera, mantenerse versionado en el Design Center. Yo recomiendo hacerlo exclusivamente ahí para el tema de diseño y para el tema de la implementación sin manejar otra versión, otro source control. Pero a mí me parece que ya tiene las capacidades precisamente para manejar las versiones de tus APIs. Y para lo del planchado, pues yo diría que la buena práctica es precisamente separar la interfaz de la implementación. Ok, sí, perfecto. Sí, más que nada esto porque al final de cuentas había que compartir en el Exchange para otros recursos que no son precisamente programadores, sino business analysts, por ejemplo, y otros equipos que pudieran consultar pues todos los recursos que se tenían, ¿no? Y por ahí sí pueden compartir la herramienta esta que soporta el Ramen, estaría genial. Sí, claro, me lo apunto para ponerlo al final. Vale. También muchas Igual gracias. ahí, Omar, para ese tipo de situaciones en las que tienes que tener portales o que tienes que mostrar información para diferentes usuarios o tipos de usuarios, ¿no? Los que a lo mejor no son muy técnicos. El objetivo precisamente es que sea que sea human readable, que sea leíble para el humano, y la especificación que tú generas del API, o sea, el Swagger a lo mejor no se lo puedes entregar a una persona que sea específicamente de negocio o no se lo puedes entregar a un director, ¿no? Porque a lo mejor no va a tener el contexto o el conocimiento para entender esa notación. Entonces,
precisamente ahí es cuando entra la potencia del Developer Portal o la verdadera importancia del Developer Portal, que el Developer Portal no está orientado específicamente a gente técnica. El Developer Portal es el portal donde tú especificas para gente técnica y gente no técnica, obviamente tienes que tener las dos vistas, ¿no? Tú especificas bien cómo consumir un API. Entonces no es un tema de que generas varias versiones de API, no. Tienes una sola versión, bueno, puedes tener varias versiones de API, pero tu portal tiene que ser legible y entendible para personas que no necesariamente sean específicamente técnicas. Y eso es lo que hace importante al API, a la API moderna, que es una API, es un objeto de negocio, no es un objeto técnico precisamente, ¿no? Por lo menos en el modelo como lo está presentando MuleSoft. Sirve, tiene una función técnica que es la integración, pero también cumple una funcionalidad de negocio que es un objeto de negocio precisamente. Les acabo también de compartir ahí en el chat la versión de Nippon Studio 7. Se generó la sincronización desde Exchange para poder trabajar justo con el. Era un feature muy solicitado. No sé si está ahí, se haya resuelto tu duda. Sí, claro, muchas gracias a los tres. Excelente. ¿Alguien más, amigos? ¿No? Bueno, entonces por ahora continuamos. Ya vimos que la Universidad de New York nos da muchos puntos para diseñar APIs correctamente. Nosotros vamos a resumirlos en 10, que desde, no nada más mi punto de vista, sino también de varios autores que podemos ir encontrando en Google, 10 hábitos que nos hacen crear APIs correctamente. No me deja cambiar, un segundito. Ahora sí. Como punto número 1, tenemos el considerar el uso de sustantivos para definir los recursos. Estos sustantivos además deben ir en plural. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos un recurso llamado libros, que es ocupado para realizar 4 tipos de acciones gracias a los verbos o métodos que tenemos ahí en la, ¿cómo se llama? En la cabecera de la tablita. El recurso books, utilizando el método get, nos va a permitir traer una lista de libros. El recurso books, utilizando post, nos va a crear un nuevo libro, nos va a permitir crear un nuevo libro. El put nos va a permitir actualizar toda esa lista de libros y al delete borrar toda esa lista de libros. Estos dos últimos generalmente no son usados, pero en este caso son para fines prácticos. En dado caso de que quisiéramos acceder a alguno de estos recursos de forma específica, haríamos el uso de IDs para relacionarnos con el recurso principal o el recurso padre. De momento no vamos a entrar mucho en detalle en eso, ya que es parte de uno de los puntos más adelante. Como punto 2, tenemos que evitar el uso de verbos para nombrar recursos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si ya hemos definido un recurso libros, en este caso, y podemos hacer uso del método get o el método post para traer o crear objetos, no, no hace sentido el crear un recurso getBooks o getBook by ID si podemos usar getBooks con el ID tal y utilizando el verbo método correspondiente. Hoy en día es poco frecuente ver la nomenclatura donde agregamos el verbo o la acción que queremos realizar, pero antes cuando había eh, web service con SOAP, era muy común ver esto. Hoy en día creo que con RESTful es poco probable que lo encontremos, pero sí cabe resaltar este punto bastante bien. Okay. El método get no es un alterador de estado. Este punto es bastante importante porque al menos a mí me ha tocado encontrar en varias APIs que se han expuesto por parte de clientes, donde el método get nos cambia alguna variable. En muchos casos puede ser la activación o desactivación de una tarjeta, cosas de ese tipo. El fin de obtener estos diferentes verbos o métodos es poder determinar la acción. En este caso,
ocuparlos correctamente. El método get solamente funciona para traer información, ya que si queremos crear algo, usemos el método post. Si queremos actualizar el put, el patch, o en su defecto el delete para borrar. El uso de HTTP codes. Perdón. Este punto número 4 a mí me gusta recargarlo bastante, ya que en algún momento nos hemos encontrado con web service que devuelven un código HTTP 200, pero si te pones a leer el cuerpo del mensaje que has recibido, en algunos de esos casos viene siendo un error. Si bien viene estructurado y especificado correctamente, pues ya tenemos ahí algo con qué resolver nuestro inconveniente, pero hay ocasiones donde nada más nos devuelven un exception. Esto es un problema cuando estamos integrando diferentes aplicaciones porque uno como desarrollador o integrador pues no puede estar interpretando el cuerpo del mensaje cuando son cosas erróneas. Entonces, al menos desde mi perspectiva, aprendiendo a diferenciar entre un código HTTP 200 que es para respuestas satisfactorias, un HTTP 400 que va de errores del cliente y un HTTP 500 que son errores de servidor, pues ya nos ahorramos bastante a la hora de integrar nuestras diferentes aplicaciones. Inmediatamente que es decir, que si inmediatamente recibimos un HTTP 400 o no sé, un 403, ya sabemos que es un error de autenticación, ¿no? Que posiblemente nosotros hemos puesto mal algunas cosas. Si recibimos un HTTP 201, ya sabemos que hemos creado correctamente algún recurso en donde quiera que se vaya a depositar la data. Vale, no, por ahora nada más eso. Richard, ¿me permites hacer un anexo aquí? Que este tema también es muy, muy importante. Claro. Respecto a lo que comenta, respecto a lo que comenta Ricardo, de que no es un alter state. Los métodos que son, vamos a hablar un poco de los métodos que son cacheables y los métodos que no son cacheables. Es muy importante saber lo que es un safe method. Un safe method es un método que puede ser cacheable incluso desde el cliente, en el cual tú asumes que un mismo request siempre te va a arrojar una misma respuesta. Entonces, normalmente los métodos que pueden ser cachables son precisamente el get, el head y el options. Por un tema de idempotencia, no se recomienda que, por ejemplo, un método post sea cachable. ¿Por qué? Porque un mismo request no siempre te va a generar un mismo resultado, te va a crear un nuevo recurso. Entonces, precisamente es importante tener este término, ¿no? El tema de los safe methods, los que sí son cachables, los que no son cachables, qué es un método idempotente, es un tema que les recomiendo que profundicen un poco, porque a nivel de decisión de arquitectura sí hace un efecto y como comenta Rick, los métodos HTTP dicen qué hacer, pues no inventemos la rueda, ¿no? Exactamente. Insisto, al menos en los del código HTTP, recibir un 200 y que el cuerpo te devuelva un error, bueno, no hace mucho sentido en buenas prácticas. ¿Algún otro comentario, amigos, o dudas al respecto? ¿No? Bueno, sigamos. El uso de guión medio y hacer recursos legibles. Aquí hay ¿cómo se puede decir? Un pequeño debate en cuanto a si usar guión medio o guión bajo para hacer recursos legibles. Como vemos aquí en la pantalla, si tengo un marcador aquí, tenemos un recurso que se llama Inventory Management. En algunos casos es un poquito complicado leer ese tipo de recursos porque tenemos que ir prácticamente leyendo letra por letra hasta identificar cuando tenemos otra palabra, ¿no? Lo que muchos autores proponen es el uso de un guión medio o un guión bajo para separar las palabras y hacer un poquito más fácil la lectura de estos recursos. Personalmente, a mí me gusta más el guión medio, ya que en algunos editores de texto o editores de código, el guión bajo a veces se pierde, ya sea porque hemos cambiado el tamaño de la letra o cosas así, y no nos percatamos que es un guión bajo y le ponemos un espacio y cosas así. Al menos eso es lo que a mí me ha pasado y por eso yo recomiendo más un guión medio, además de que creo que se ve un poquito más bonito.
final lo que se intenta con esta propuesta es hacer más legibles los recursos que se están consumiendo. Y después nos encontramos con el uso de subrecursos para hacer relaciones. Aquí también entramos en otro debate, ya que de un tiempo, no sé, unos 6 meses a la fecha, me he encontrado que algunas personas prefieren relacionar recursos por medio de filtros. ¿A qué me refiero? Si nosotros quisiéramos obtener la bookstore número 18, en vez de ponerle aquí un /ID de la bookstore, como viene aquí, ellos recomiendan filtrar por un query param para obtener nada más esa bookstore. Personalmente no me gusta por una sola razón. Se me hace más entendible andar leyendo de derecha a izquierda, que es este tipo de relación de subrecursos, que es obtener el libro número 13, vamos a ver, obtener el libro número 13 de la bookstore número 18. Se me hace más entendible que andar generando recurso tras recurso para ir obteniendo como que objetos más específicos. Pero aquí es un pequeño, digo, debate que hay entre varias personas de un tiempo a la fecha. Cuando yo comencé a desarrollar esto fue como que lo más acercado a unas buenas prácticas y al menos en los proyectos donde he estado es lo que hemos manejado. Ya si alguien tiene una mejor nomenclatura, por así decirlo, estaría bien recibida también para entrar en debate. ¿Alguien utiliza alguna otra forma de hacer agregaciones entre dominios, entidades, recursos? ¿Alguna otra forma de hacer taxonomías o construir URLs? La palabra. Creo que no, amigo. Bueno, continuemos ahora. Modularizar y reutilizar. Si bien al hacer microservicios es modularizar nuestras aplicaciones, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestras especificaciones de API? Más hoy en día que en el caso de Raml, y creo que Swagger 2 también ya te lo permite, eh, externalizar ciertos archivos o componentes para hacer más entendible el Raml principal en este caso. En unos minutos les mostraré un poquito cómo se hace esto, pero es básicamente externalizar todos los ejemplos a archivos separados, externalizar los data types o los traits, por así decirlo, y dejar el RAML principal lo más limpio posible para que sea entendible a la hora de leerlo. Es cierto que, no, que al final del día no lo leemos como tal, sino usamos un mocking service o un API console para visualizar esta información, pero alguien que está diseñando estas cosas, que le está metiendo la mano al código, bueno, le hace la vida muchísimo más fácil. Y en el punto número 8 encontramos Mock Your API and Get User Feedback. Esto es súper importante, ya lo comentó Aaron en unos minutos atrás. El diseñar APIs con estas tecnologías nos permite crear mocks y recibir feedback del usuario final. Esto nos ayuda a aplanar la curva del desarrollo y tener menos errores, por así decirlo, a la hora de generar estas implementaciones. Si el usuario nos dio un feedback donde uno de los campos no está escrito correctamente, lo cambiamos inmediatamente en el diseño y nos evitamos andarle moviendo en el desarrollo antes de comenzarlo, ¿no? Esto es bastante importante. Vale, por aquí creo que es todo. Y los últimos 2 puntos, el versionamiento. Es muy importante aprender a versionar las APIs, ya que es muy fácil decir que tenemos una API en producción y solo le tenemos que cambiar una letra, ¿no? De una B mayúscula a una B minúscula, por decir algo. Y decir que este cambio que hemos hecho no va a afectar el contrato como tal. Eso es una mentira hecha y derecha porque una vez que hay alguien que ya está consumiendo nuestra API, el haber cambiado esa letra muchas veces causa problemas por la sensibilidad al case, ¿no? Entonces tenemos que aprender a determinar cuándo vale la pena incrementar la versión de una API o cuándo no.
Para eso, en general, los autores nos dan 3 puntos, que son estos que están aquí. El primero es si ha cambiado la respuesta, el formato de respuesta de alguna de nuestras llamadas. Esto es decir, el ejemplo que acabo de dar, si por ejemplo tenemos un account number, ¿no? Por ejemplo, y nuestro account number en realidad no debería llamarse account number en nuestro JSON, debería llamarse account ID. Si hacemos ese cambio de ese valor dentro de nuestro JSON, es altamente recomendable y de hecho es obligatorio subir la versión de nuestra API. ¿Levantaste la mano, Alan? ¿Alcancé a ver? Sí, es un comentario al final de que termines de hablar este slide, Richard. Otro de los puntos que nos marcan estas personas es si hay un cambio en la respuesta, si hay un cambio en el tipo de respuesta. Esto, un ejemplo sería que en un principio estábamos enviando XML en un método GET y hoy en día hemos decidido cambiarlo a JSON para tener un formato canónico dentro de nuestras integraciones, ¿no? Esto obliga completamente a subir la versión de nuestra API y así no tener problemas con los clientes que ya se han integrado previamente. Y por último, si se ha removido alguna parte de nuestra API. Bueno, eso es más que claro, ¿no? Si hemos eliminado algún recurso o algún método dentro de nuestra aplicación, pues estamos obligados a subir la versión para no afectar de nuevo a gente que ya se ha integrado con nosotros. Y una pregunta que me hicieron hace un tiempo es, ¿por qué no subir de versión cuando uno está agregando nuevos recursos? Pues la respuesta es lo mismo, no estamos afectando a ninguno de las personas que ya se han integrado a nuestras aplicaciones. El generar nuevos recursos no les está moviendo nada en la integración que ellos ya han hecho. Por el contrario, les estamos dando más capacidades o más capacidades para integrarse con nosotros. Y el último, pero no menos importante, de hecho es el que me gusta hacer mucho más énfasis, al menos en este caso, es la documentación. Ya bien dijo, no sé si Aaron o Alan, no me acuerdo quién de los dos fue, que la documentación nos ayuda a tener un mejor entendimiento de las APIs. Nos ayuda a saber bien cómo tenemos que conectarnos, qué credenciales podemos ocupar, e incluso si podemos pedir o no credenciales para solicitar el acceso a estas aplicaciones. Hoy en día es cierto que RAML nos ayuda a documentar de una forma fácil, pero MuleSoft también nos proporciona herramientas para darle un mejor valor a nuestras aplicaciones, como es el Exchange, donde a través del API Portal uno puede ir documentando a través de ejemplos, capturas de pantalla, e incluso ejemplos para hacer las peticiones a nuestras APIs. Bueno, no sé si tengan una duda hasta ahorita. He ido un poquito rápido. Tú, Alan, con tu comentario. Sí, que a mí precisamente MuleSoft ofrece una solución ya aplicada y estudiada para esto, que es el uso de los major version y los minor version. Lo que propone MuleSoft o lo recomienda MuleSoft es que cada cambio en API sea lo más retrocompatible, sé que esa palabra es fea, siempre me la critican, lo más retrocompatible posible. Es decir, si nosotros logramos hacer cambios que son retrocompatibles con los consumidores de una versión anterior, es simplemente un minor version es suficiente. O sea, tenemos 1.0.0 y hacemos un cambio que es totalmente retrocompatible, entonces podemos aumentar 1.0.1, por ejemplo, ¿no? Un cambio retrocompatible precisamente es agregar un nuevo recurso, como comenta Richard. Como comentaba, o sea, si agregamos un nuevo endpoint, la persona que está consumiendo actualmente el servicio no se va afectada, simplemente es un endpoint más. Pero si le agregas un parámetro más mandatorio, o le quitas parámetros al request, o le agregas o le quitas parámetros a la respuesta, estás afectando todas las demás versiones y todos los demás consumidores, y es por esto que debes hacer un cambio de major version, ¿no? Entonces, siempre lo tratamos de manejar de esa forma. Si es retrocompatible, entonces es un minor version. Si no lo es, pues ya tienes que afectar no solamente el API,
sino incluso vas a tener que a lo mejor cambiar la implementación, ¿no? Y ahí entran unas cosas interesantes de cómo hago, ¿no? Mantengo las dos implementaciones, los dos microservicios desplegados. ¿Cómo manejas ese tema? Ya es un tema muy interesante que también les recomiendo, lo veo en el curso de Application Networks. Y el tema de la documentación no escatimen. Me ha tocado encontrarme con personas que diseñan swaggers y precisamente no ponen las descripciones, o las descripciones son que sí, bueno, la que puso Ricardo, ¿no? Que dice postbooks y ponen literalmente crear libro. O sea, eso es precisamente lo que te dice la URI, ¿no? La URI ya te dice postbooks es una creación de un libro. A ver, ¿qué especificaciones técnicas, ¿no? O qué especificaciones funcionales, cuántos sistemas afecta, a lo mejor dependiendo de la capa en la que te encuentres. A lo mejor si te encuentras una capa de sistema, te interesa notificar ciertos aspectos, ¿no? Ciertos aspectos funcionales que tiene, ciertos aspectos de seguridad. Incluso yo a veces solicito que ponga una descripción a nivel campo. Sé que a veces es exagerado, pero hay escenarios en los que la descripción a nivel campo es necesario. Si tú agregas este campo, ¿cómo afecta el comportamiento del flujo? O cómo puede cambiar incluso la respuesta, ¿no? Entonces, era un comentario que quería dar al Sí, respecto. sí, e incluso ese Data Dictionary creo sería la frase o palabra. Siempre es bueno dentro de una documentación, porque muchas veces desarrollamos cosas en inglés donde recibimos datos en inglés, pero realmente no nos hace sentido a una traducción literal del español, ¿no? Así que si tenemos esas descripciones o esa documentación abundante, pues nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo funciona la API, ¿no? Sí, sí, es cierto eso. No, y no solo la descripción textual, ¿no? O sea, tienes la posibilidad de poner ejemplo a nivel dato, no solamente a nivel request. A nivel dato poner qué esperas ahí. Y es importante no dejarlo aparte. Claro, claro. ¿Alguna otra duda, aporte, amigos? ¿No? Bueno, antes de continuar con un pequeño ejemplo de cómo estructuramos un ramo, yo quiero dejar aquí un pequeño resumen de estos 10 hábitos que desde mi perspectiva, y creo que todos están, bueno, al menos hay varios ahí que están de acuerdo conmigo, que son los puntos clave que nos hacen crear APIs realmente efectivas, dirían por ahí. El punto número uno es usar los sustantivos para representar los recursos y junto con el punto número dos, evitar los verbos para nombrarlos, ¿no? El punto número tres es eh, utilizar el método get de forma adecuada, es decir, que no altere los estados de nuestros recursos. El punto número 4, los HTTP status codes no están por pura decoración, hay que aprender a usarlos correctamente, aunque sea demostrando que es un 200, que es un 400 y que es un 500. El punto número 5, usar el guión medio o guión bajo, esto ya es a consideración de cada quien, para hacer más legibles las URLs. El uso de sus recursos para hacer relaciones de unos con otros. Punto número 7, usar archivos externos para modularizar y reutilizar eh, nuestros recursos. Perdón. El punto número 8, moquear nuestra API y obtener feedback de parte del usuario final. Punto número 9, no crear problemas, crea nuevas versiones de tu API. Disculpen ahí el Spanglish, que mi computadora no entiende cuando habla en inglés. Y punto número 10, no seamos codos con la documentación, abundemos lo más posible. Por ahí vi que alguien levantó la mano, no me fijé bien. No sé si tuviste, Aaron. No, no lo vi. Es que no encuentro el chat. Aquí está el chat. Ah, no, ese no es el chat. Quien haya levantado la mano la puede levantar de nuevo, por favor, o hacer la pregunta ahí directo. Please. No sé si te escribieron alguna pregunta directa a ti que no hayamos visto en el chat, Ricardo. A ver. No sé, yo vi que levantaron la mano, pero no había visto el chat. Creo que no, ¿verdad?
Si no tienen dudas hasta ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo. De hecho, el ejemplo ya lo... Ahora sí, fue Víctor Escalón. Adelante, Víctor. Cuéntanos. No, no era yo el que la había levantado, pero ahorita un pequeño comentario para los entusiastas de Mule. Yo ya llevo rato con Mule. A mí toda esta parte pues me tocó aprenderla sobre la experiencia, porque cuando yo aprendí MuleSoft, el curso no te lo introducía tan así, ¿no? Entonces, pues el comentario para mis compañeros es que si se vuelven a aventar porque supongo que ya varios también se lo aventaron hace mucho y no han actualizado esa parte. La nueva versión del curso explica muy bien esto y da muchos ejemplos de todo esto que comentas. Digo, hay varias cositas que ahorita ya tocaste que si bien no lo toca el curso, pero sí, ya muchas cosas sí las imparte de esta manera el curso. Y es un poquito más dinámico. Antes como que nada más era verle el video, ponerle pausa y hacerlo. Ahorita hasta te da tu ejemplito, ¿no? Para que tú también practiques. Sí vale la pena retomar esos cursos y más cuando han caducado nuestras certificaciones. ¿Cómo? Hasta ahí me aporta nada más era ese comentario. No, está perfecto, gracias, Vic. ¿Alguien más? Omar, adelante. Sí, sobre eso, no sé si alguien de ustedes tenga el Student Files de este curso y que lo pueda compartir, se los podría agradecer. Tal vez Vic, que lo está haciendo ahorita. Vic, no sé si lo tengas por ahí y quieras compartirlo. Ahí te- Y más que estás con alguien de Salesforce. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Me perdí un poquito, ¿qué pasó? No seas que, si, codo, Aarón. que si podría compartir, que si tienen los archivos de las prácticas de estudio. Pero ese es gratuito, ¿no? Creo que Ya, está en el entrenamiento que da Milso, y de hecho ese curso es el de fundamentos y es gratuito, te puedes enrolar sin ningún problema. Ah, ok, yo pensé que Es el era de design. sí, no, como tal, no, más bien te da la documentación de ramel.org, ahí encuentras también otros ejemplos, pero ya el mismo curso de MuleSoft viene un poco amplio en esta parte. Ah, ok, vale. Adelante, Víctor Corso. Es más, creo que después del 31 de mayo puedes descargar el training del API Design en la website de MuleSoft. ¿Cuál? Disculpa, yo no te escuché bien. Que después del 31 de mayo puedes en la website de training de MuleSoft puedes descargar el training para el Ramol, el de API Design, ¿es que se llama? Perfecto, Gratis. Gratis. perfecto, para tenerlo ahí en cuenta. Gracias, Vic. Lo que sí, ay, otra vez yo de metiche, perdón. Lo que sí, como ya les había comentado Alan y Ricardo, pues es la comunidad para apoyarnos todos, ¿no? Entonces, si tuvieras alguna duda, algún problema en específico, digo, primeramente, pues yo te recomendaría que busques a los organizadores, pero igual sin temas, ¿eh? O sea, si te sientes en confianza contigo, te puedo ayudar en lo que gustes. Claro, bueno, ahí me gustaría aclarar, tal vez Aarón y Alan están ¿cómo se llama? Estén de acuerdo conmigo. Ninguno de nosotros somos expertos. Seguramente hay gente que sabe muchísimo más que nosotros ahí dentro del público. Así que, pues, bien dicho, es apoyarnos de la comunidad, no nada más de la gente que está hablando ahorita. Sí, que a final de cuentas las mejores prácticas, digo, igual arquitectura, ¿no? Todos podemos tener una opinión y ninguna opinión es incorrecta. Digo, si también rompes esquemas de seguridad, pues ahí hay que debatir. Pero como todo, hay muchas formas, ¿no? De hecho, ahí, pues ahorita que tenemos un poquito de tiempo para charlar y todo eso, siempre estaba el debate de qué hacer con, por ejemplo,
búsqueda en listas, ¿no? O gets a listas, ¿no? Muchas de esas cosas se van encaminando y la verdad es que mucha gente adopta una metodología que es como una submetodología a lo que estamos ya manejando de REST o RESTful. Y hay debates, ¿no? Hay grandes debates de algunos recursos o de qué hacer, por ejemplo, para búsquedas y todo eso. Y más que eso, ¿no? O sea, en arquitectura y en diseño, todos son muy bienvenidos para poder hasta retar, ¿no? Retar un poco la forma o si en algún momento encontraron una forma distinta, siempre estos foros son donde se nacen muchas de las ideas, ¿no? Del mañana. Un nuevo patrón de integración entre el público. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más? No he visto. Otra vez tú, Vic, adelante, adelante. ¿O dejaste la mano levantada? Levantada por el amigo. Bueno, si no hay nadie más que un aporte, un comentario, alguna duda, pasamos rápido a ver el ejemplo, ¿no? Un segundito. Para los que no lo conocen, este es el Design Center. Aquí podemos ver que del lado izquierdo pues, vamos a crear flujos de forma muy parecida al estudio y del lado derecho crear especificaciones de API. Aunque ya tengo armado ahí un ejemplo, vamos a ver rápido cómo podemos generar cosas visualmente. Nada más seleccionamos Visual Editor y lo vamos a crear. Bien. A manera de resumen rápido, en el centro tenemos como que la parte de especificación de lo que vamos a hacer. Del lado izquierdo tenemos una paleta como de ayuda donde podemos generar recursos, generar data types, perdón, generar esquemas de seguridad. Bueno, aquí dice esquemas de seguridad, pero pueden ser esquemas de algún otro tipo. Y del lado derecho tenemos el RAML o el Swagger como tal. Conforme uno va agregando recursos, del lado derecho se va generando automáticamente el RAML, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo. Si vemos del lado derecho, se editó automáticamente y vale, pues, funciona. Al igual que el Swagger, podemos ver cómo se están generando los recursos aquí. Si queremos generar algún método, pues nada más le damos post y no sé si con esta cosa, ahí está, sí, agregándole un nombre, se va agregando del lado derecho. Personalmente no me gusta mucho ya que yo crecí en la oscuridad, dirían, y prefiero mucho más el editor. Una de las capacidades que tiene el Visual Editor es pasarnos al editor de texto y ocuparlo como lo hacíamos antes. Nada más que no me acuerdo dónde era eso. No. De hecho, en una de las presentaciones que dio MuleSoft oficialmente dijo que específicamente el Visual Editor, si bien por lo menos como tú, yo pienso que la mayoría somos así que nos gusta directamente en el código darle, ¿no? Es más como rápido. El objetivo específico del Visual Editor, de los API Designer, del API Designer, era para gente que no tuviese conocimiento en Swagger, en RAML, uno que quisiera aprender y otro, a lo mejor un stakeholder o alguna persona que no esté interesada en eso y simplemente quiera crear un mock rápido de una API. Entonces, también era una de los usos que se le da a esto. Yo personalmente no lo uso, ¿no? No, yo tampoco. De hecho, el fin de es mostrar cómo nos podemos pasar al editor de texto, pero hay un gran problema. Una vez que nos pasamos a la edición de texto, ya no hay vuelta atrás. No podremos usar
el editor visual. Y ahora sí nos metemos a lo que a mí me gusta, ¿no? Este es el editor visual. Del lado izquierdo tenemos una paleta de archivos donde uno puede no nada más crear archivos, también ir creando carpetas para ir generando esa parte de modularización y reutilización, ¿no? Del lado derecho tenemos lo que es el API Console, donde vamos viendo prácticamente nuestras creaciones. Ahorita no hay mucho porque no hemos puesto nada. Y en la parte de abajo contamos con la consola de sugerencias. Como mencionaba, conforme vamos moviéndonos en las indentaciones del texto, nos va mostrando diferentes opciones para ir rellenando nuestro ramo. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Creo que no. Pero bueno, entonces vamos a ver el ejemplo que yo ya había preparado antes. Y por aquí tengo una listita. Este no es. Aquí está una listita de los mejores, de los hábitos que debemos ir implementando, ¿no? Como punto número 1, nosotros colocamos el uso de sustantivos para representar recursos. Dentro del ramo podemos ver que ya hemos definido un elemento customers, que es en plural, y cuenta con un subrecurso que es para obtener un customer específico. Del lado derecho vemos cómo ya está indentado automáticamente en la consola y cumplimos con ese buen hábito, al menos por ahora, ¿no? Después, usar verbos, ¿qué? Los verbos no son un recurso. En el caso de recursos, de hecho creo que se ve un pequeñito, lo voy a hacer. En el caso de los customers, podemos ver que yo no estoy indicando en ningún momento get customers o traer customers, cosas así. Estoy haciendo uso del verbo get para realizar esa acción. Al igual que del método post, yo no estoy indicando aquí ningún create customer ni nada de eso. A través del verbo post o método post, yo estoy generando esa acción en nuestra aplicación. Al igual que el delete o el put o el get que tenemos en el endpoint más abajo. Punto número 3. Tenemos el get method is not an alter state. Bueno, en este caso no podemos ver que el método get sea un alterador de estado, pero al probarlo nosotros con el mocking service, podemos validar que nos está trayendo una lista, ¿no? Listo, nos trae una lista, que al final del día no estamos alterando nada o cambiando nada, solamente estamos trayendo esta información. Después, los códigos HTTP no están de decoración. En este caso es un ejemplo sencillo, pero creo que queda bastante claro. Cuando nosotros hacemos una consulta, la respuesta correcta que debemos traer es bajo un código HTTP 200. En el caso de las creaciones, por lo regular o en el mejor de los casos, debería ser bajo un HTTP 201. De momento no se mapearon ningunos códigos de error ni nada de eso, ya que mi aplicación funciona bien y nunca falla. Después tenemos el uso de los guiones medios o bajos para hacerlo más legible. Desafortunadamente en este ejemplo tenemos nada más la parte de customers, pero podemos ver que en la parte de los IDs utilizamos un guión medio para definir que estamos aquí recibiendo un customer ID. Esto se me hace un poquito más bonito que en todo caso pusiéramos aquí customer ID a veces. Que en algunos casos esto podría malinterpretarse por una L o algo así en vez de una I latina en mayúscula, ¿no? Después tenemos el uso de subrecursos para hacer relaciones. Bueno, lo vemos en obtener el customer con el ID tal.
uso de archivos externos para modularizar y reutilizar. Aquí hay una propuesta que nosotros hemos hecho en varios proyectos en donde se separan los archivos de ejemplos y a su vez se dividen en dos categorías, ejemplos de request y de response. Y tenemos también los esquemas divididos por request y response. ¿Por qué no usar resource types? Bueno, en lo personal a mí no me gustan, pero también sería una buena práctica usar resource types. ¿Por qué no me gustan? Porque se me hace más entendible tener aquí a qué va cada uno de nuestros métodos o verbos, a tener que ir a leer a un recurso externo esa parte, ¿no? Creo que los resource types son más específicos. Y bueno, regresando al punto, cumplimos con la modularización y externalización, mandando los ejemplos a otros lados. Si bien vemos aquí en el ramo principal no hay ningún JSON como tal, sino solamente imports hacia los archivos, así como imports hacia los esquemas de estos archivos, para validar que el esquema de ese JSON sea completamente válido. Y bueno, no he publicado nada en Exchange, pero puse esta carpeta simulando que es el Exchange, donde tenemos nuestros recursos reutilizables que comúnmente define el gobierno de APIs o el C4E. En este caso, hemos puesto las cabeceras de autenticación, que bien podrían ser también en Client-D y Client-Secret. Estos se importan a través de un trade y los definimos utilizando el is. Una vez que nosotros ponemos el is aquí, se hereda esta propiedad hacia todos los métodos o verbos que tenemos aquí en la especificación. Así que ya cumplimos con esa parte de modularización y reutilización. Número 8. Mock your API and get feedback. Bueno, esta parte va un poco de usar el mocking service que ya viene integrado al API Designer y a la publicación de nuestra API en el Exchange. De hecho, yo ya he publicado una. Vamos a verla súper rápido. Aquí en el Exchange nosotros podemos probar la API a través del mocking service. Nada más que ahora no me acuerdo cómo. Pero vendría siendo una consola muy similar a esta, donde si nosotros le damos try, pues bueno, va probando el usuario final y nos va dando el feedback de si el JSON que estamos recibiendo es válido o no, por decir un ejemplo. Sí, y Pique, Ricardo, si quieres ahí un tema, esa URL que te genera el mocking service es precisamente un servicio moqueado, lo puedes pegar en cualquier REST client como Postman, SOAP.py y puedes hacer tu petición directamente ahí. Claro, pero ahí hay que aclarar algo, perdón. No es una URL como tal pública, se necesitan ciertas credenciales para poder hacerle request a esta API. De esa Pero manera sí, sí se habilitas puede. el desarrollo en ¿Cómo? paralelo, ¿no? No te entendí, amigo. Y de esa manera habilitas el desarrollo en paralelo, porque activas un mocking service, se lo das a otro equipo de desarrollo y él simplemente pega esa URL de servicio. Y es como si estuviese interactuando con el servicio final. En teoría, bueno, no en teoría, debería ser así, que si ya tienes la implementación, la despliegas y le das una nueva URL y él haya codificado o hecho su implementación con el mocking service, debería ser el mismo comportamiento. Es correcto. Y de hecho esa API, esa URL la podemos ver aquí en las instancias dentro del Exchange. Uno podría hacer request a esta URL a través de los diferentes clientes y recibir la misma respuesta que nosotros vemos aquí. Vale, creo que hasta el momento ya hemos cumplido con este punto. Bueno, para la parte de no crear problemas y mejor crear nuevas versiones, también viene muy de la mano del Design Center. Porque, por ejemplo, esta API ya no es la versión final, pero de repente le vamos a agregar un nuevo recurso que ahora se llame, no sé, más bien le vamos a borrar el recurso delete a esta parte, entonces ya deberíamos crear una nueva versión. Podemos publicar en el Exchange versiones nuevas para ir validando esos nuevos
esas nuevas definiciones. De hecho, el Design Center ya nos ha puesto automáticamente que estamos creando nuevas versiones. Bueno, y también definirlo aquí arribita. Versión 2. Publicar en el Exchange. Y listo. Publicamos en el Exchange y de nuevo tenemos la misma capacidad de utilizar el mocking service dentro del Exchange. Déjenme ver si se actualiza aquí rápido. Conector, no quiero un conector. De hecho, aquí ya podemos ver que se nos ha actualizado a la versión número 2 y la documentación en general, pues también como que se copia, ¿no? Nada más sería ir actualizando esta parte. Y creo que ya falta la última, no seamos codos con la documentación. Una de las ventajas que hay de documentar utilizando el Exchange es que prácticamente ya tenemos todo. Es decir, del lado izquierdo podemos ver los endpoints que tenemos disponibles, ver los data types que hemos creado en nuestra especificación y ver las instancias. De hecho, aquí mismo podemos colocar la URL de las instancias ya desplegadas en algún otro servidor. Y bueno, eso hace bastante fácil la integración. Pero lo interesante realmente, al menos como yo lo veo, es que podemos utilizar Markdown para generar texto aquí entendible para los consumidores y agregar imágenes como vemos aquí, agregar videos creo también se puede, e incluso ejemplos como comentaba Alan hace rato sobre cómo consumir nuestras APIs. Vale, creo que hemos acabado. No sé si tengan alguna duda al respecto de todo lo que hemos visto. Comentario, aporte. Creo que no. Pues listo. ¿Algo que quieran comentar, Alan, Aarón? Vale, no tienen ninguna pregunta al respecto sobre temas de diseño de prácticas, si tienen algún otro punto que no esté ahí involucrado que tenga Ricardo o alguno con el cual no estén de acuerdo. Aprovecho el espacio. Me acuerdo, creo que fue Omar quien comentó que editor de texto ocupar para Ramol en el escritorio el editor es Atomayo y tú le puedes instalar un plugin que te permite tener una API console directamente ahí. De hecho, a ver, yo Ramol. Sí. Instalas este plugin y ya no necesitas del Design Center, que al final el Design Center, al menos para mí, siempre ha sido lo mejor, pero para trabajos colaborativos, al menos yo he utilizado esta herramienta junto con GitHub para versionar nuestro ramo. Y nada, creo que ese es el aporte que necesitabas tú. Sí, muchas gracias. Vamos, te lo pongo acá en el chat, ¿vale? Gracias, gracias. Listo. No sé si tengo otra pregunta o Richard, si quieres hacer tus 3 preguntas de quiz. Quiero notificarles algo que está dentro de las reglas de MuleSoft, sobre todo ahorita que estamos haciendo muchos meetups seguidos. Por regla de MuleSoft no podemos dar, o sea, una persona que responda bien en un quiz nada más puede ganar un voucher una vez, o sea, no puedes ganar consecutivamente vouchers, por así decirlo. Entonces, para aquellas personas que ya se ganaron vouchers en otros mitos de Ciudad de México y Monterrey, disculpen, pero hay que darle la oportunidad a los demás. Entonces, vamos a hacer 3 preguntas. Bueno, Ricardo va a hacer 3 preguntas y 3 personas van a responder a esas 3 preguntas y se van a ganar un voucher por un training y o certificación de MuleSoft. Pues son realmente preguntas sencillas. Creo que es un tema sencillo, ¿no? La primera pregunta va bastante fácil. Dentro del Design Center, ¿cuáles son las opciones que tenemos para diseñar APIs? Víctor. ¿Cuál, Víctor? ¿Escalona o Moros?
Corso. Corso, perdón. Ah, vale, Víctor. Bueno, ya alguien puso la respuesta en el chat. La idea es que sea con micrófono, ¿no? Así que yo creo que si quieres cambiar la pregunta y te la damos a ti, Víctor, para que lo respondas, ¿vale? ¿Por qué no quieres hablar? Así que si quieres otra pregunta, Richard, se la asignamos. Vamos a otra. Híjole, no sé. Tres está fácil. 5 puntos. Bueno, sí, tres. Tres buenos hábitos para diseñar una buena API. Ahí, Víctor, si quieres activar tu micrófono, por favor. Que la primera fue José Luis García. Víctor, ¿la había ¿Aló? alzado la anterior o...? ¿Aló? Una pregunta, o sea, la respuesta se coloca por el chat Hola. o se levanta la mano como se no Se entendí. levanta. Se levanta la mano y ya te hacemos la palabra, María. Bienvenida, hace mucho que no te he escuchado a ti. ¿Aló? Adelante, Vic. Para las best practice, usar verbos. Los verbos no se usan en los recursos, hacer documentación, hacer el mocking service, usar external files para hacer modularización, usar ejemplos, definir una nomenclatura estándar. Y ya, ¿no? Ya llevaste varios. Listo. Felicidades, Vic. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Pues no sé, ayúdame, amigo. Un tema bastante sencillo, creo yo. Sí. Que bajen sus manos antes, porque si no, también es un poco complicado. Déjame ver aquí. Un segundito. ¿Cuáles son los dos lenguajes que soporta el Design Center? Yo, Eduardo, sí. Exacto, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, dale. Los dos lenguajes que soporta son Rammer y Swagger. Excelente, bien. Felicidades. Y, pues el último también es fácil, y de hecho creo que es uno de los importantes. ¿Cómo se definen o se diferencian los HTTP codes? Isabel Vargas. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, se deben definir en el response y por lo menos 200 cuando es un código satisfactorio, 400 cuando ya es un error de cliente y bueno, 500 cuando es un error ya de servidor. Ahí se quedan los HTTP status. De hecho, sí, bastante bien. Ok, ya tenemos a los tres, ¿no? Perdí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Felicitaciones, Marisabel. Tiempo sin hablar contigo también. Tuvimos la oportunidad de trabajar. Hola, chicos. Alan, recuerda que me debes un cheesecake. Te debo un pastel. Bueno, felicitaciones Marisabel, felicitaciones Eduardo y Víctor. Gracias por participar. Yo les haré llegar, por favor, si me pueden agregar por LinkedIn, me pasó con el Meetup pasado que no los pude encontrar, ni pude encontrar su contacto. Entonces, si me pueden agregar en LinkedIn los que se hayan ganado el voucher, ya a ti te tengo, Marisabel, tranquilo. Para mandarles el formulario, ¿vale? Y no sé si tengan alguna última pregunta, algún tema que quieran checar,
aquellos que nunca hayan diseñado una API en su vida o que tengan alguna duda. O aportes para futuros O aportes. proyectos. Yo me quedé con la duda cuando estaban hablando sobre el Visual Editor y el Code Editor. eh, para aprender el lenguaje RAML o hacer alguna especificación de API, como nunca habían usado o casi no ocupan el Visual Editor, ¿quedaría descartado empezar a utilizar Visual Editor y pasar directo al código o qué recomendarían? Pues como bien comentó Alan, cuando uno está aprendiendo, lo ideal, al menos lo que recomienda MuleSoft, es usar el Visual Editor. Ahora, en lo personal, yo creo que no es buena práctica, ya que como que el cerebro se hace un poco perezoso y no va aprendiendo cómo se están intentando las cosas al final dentro del texto, ¿no? Al menos eso es una opinión personal, pero bueno, MuleSoft recomienda usar el Visual Editor para ir aprendiendo y posteriormente pasarse al editor de texto. Ok, muchas gracias. Ahí en el chat les puse los URLs para el tutorial Ramel 100 y el tutorial Ramel 200 escalonado, así que puedes comenzar con Ramel 100 y te da una explicación bastante completa de qué puedes aprender con él. ¿Alguna otra duda o comentario? Vale. Si no hay ninguna... Antes de que se vayan, chicos, les pido que sí llenen el feedback. Es muy importante para nosotros que pongan qué otros temas quieren ver. Por ejemplo, el version control y automation deployment que va a ser en la Ciudad de México lo agarré directamente de un feedback. Entonces, obviamente sí los escuchamos, sí los leemos. Y lo que ustedes quieran ver, la verdad es que estamos abiertos. De igual forma, estamos muy abiertos a que expongan. Es más, es un gran gusto que podamos ver a la comunidad que ellos den los temas. Entonces, sí, úsenlo, mándennos mensajes si quieren exponer un tema que ustedes quieren hablar de él, alguna experiencia, alguna buena práctica que encontraron en su transcurso de su carrera aquí en MuleSoft o integración que pueda ser muy bueno o muy bien aplicado para MuleSoft, es bienvenido. Vale. Bueno, entonces, gracias Ricardo por el apoyo con este meetup. No sé si tienen algo más que decir, pero te agradezco. Gracias a ustedes por la oportunidad y con toda confianza. Si algún día tienen dudas, comentarios o lo que sea, incluso hasta para regañarme, y ahí tienen mi LinkedIn en la presentación que se va a publicar. Gracias, amigos. Gracias a todos, que tengan un buen día. Chao, chao. Gracias igualmente. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Chao, chao.